Cuando mi madre falleció, pensé que el mundo se había acabado. Acababa de cumplir 26 años y estaba planeando un futuro con mi prometido, Mason. Vivíamos a pocas cuadras de la casa de mi infancia, y todo en la vida parecía ir tomando forma, hasta que llegó esa temida llamada en mitad de la noche. La voz temblorosa de mi padre solo decía 2 palabras: se había ido. El funeral fue un borrón. Amigos y familiares vinieron de todas partes, ofreciendo sus condolencias y guises. Recuerdo haber tomado la mano de mi padre en el servicio junto a la tumba. La agarraba con fuerza, como si temiera soltar lo único que aún lo unía a ella. Mi madre había sido su novia de la secundaria. Llevaban casados más de 30 años. No podía imaginar el dolor que estaba sintiendo. En las semanas siguientes lo visité con más frecuencia. Al principio solo era para asegurarme de que comiera. Luego se convirtió en una visita emocional. Con el tiempo volví a lavar la ropa allí, ordenando el lugar como lo hacía en mi adolescencia. La casa no había cambiado, pero sin mamá se sentía vacía, vacía, como un cascarón de lo que solía ser. Una tarde, unas 3 semanas después del funeral, fui con la compra. Estaba ordenando cosas en el refrigerador cuando él entró en la cocina con una expresión inusualmente seria. «Jessica», dijo, usando el tono serio que usaba cuando algo era importante, «necesito preguntarte algo». Me giré para mirarlo. «¿Qué pasa, papá?» «Quiero que vuelvas a vivir con nosotros solo por un ratito». Hice una pausa. «¿Qué? ¿Por qué?» «Ya sabes, Mason y yo», me interrumpió con suavidad. Lo sé. Es que esta casa está demasiado silenciosa. No he dormido bien. Ceno sola. Me despierto sola. Y no es algo a lo que esté acostumbrada». Pude ver el dolor en sus ojos, la soledad. Una especie de tristeza que no había visto ni siquiera durante el funeral. Me tragué el nudo en la garganta. «Vale», dije finalmente, «pero solo un ratito». Lo hablé con Mason. Él lo entendió, aunque dudó. «Es un momento difícil», dijo, «pero si crees que lo ayudará a sanar, adelante. No te dejes llevar por esto, Jess». Así que preparé una maleta pequeña y regresé a la casa donde crecí. Mi antigua habitación estaba tal como la había dejado. Aún había pósteres de grupos musicales de mi adolescencia pegados a las paredes. La cama era pequeña. El colchón estaba desgastado, pero había algo reconfortante en estar de vuelta. Los primeros días fueron sorprendentemente tranquilos. Preparé la cena, vimos la tele y papá incluso sonrió un par de veces. Parecía un progreso. Pero luego empezaron a pasar cosas, peticiones extrañas. Una noche me preguntó si podía sentarme en la sala con él hasta que se durmiera. «La casa se siente menos vacía cuando estás cerca», dijo en voz baja. No le di mucha importancia, pero la noche siguiente me pidió que me pusiera la vieja bata de mamá, porque, como él dijo, me parecía mucho a ella. Eso me pareció extraño. Lo ignoré, culpando a la pena por el extraño comportamiento. Después de todo, perder a alguien tan importante podía distorsionar la realidad de maneras que no entendemos. Luego estuvo la noche que lo encontré en la cocina sosteniendo uno de los camisones de mamá. Estaba de espaldas a mí, con los hombros temblorosos. «Me recuerdas mucho a ella», susurró al girarse para mirarme. «A veces finjo que sigue aquí». Tenía los ojos vidriosos. No sabía si abrazarlo o correr. Me quedé. Lo consolé, pero por dentro empecé a cuestionármelo todo. ¿Era un dolor normal o se estaba deslizando hacia algo más? Unas noches después, todo se volvió claro y aterrador.
Estábamos cenando, solo espaguetis con albóndigas, una comida sencilla. Untó el pan con mantequilla lentamente y luego me miró. He estado pensando, dijo, en seguir adelante. Sonreí, aliviada. Qué bien, papá. Mamá no querría que estuvieras sola para siempre. Asintió. Estoy de acuerdo, pero no quiero a alguien nuevo. Quiero a alguien que me entienda, que entienda esta casa, que me conozca. Incliné la cabeza confundida. De acuerdo. Él se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano con suavidad. Quiero que te quedes, no solo como mi hija, sino como mi compañera. Me quedé paralizada. Al principio. Pensé que lo había entendido mal, que lo había malinterpretado, que sus palabras significaban algo más. Pero entonces vi su mirada, la forma en que me tomó la mano un poco demasiado tiempo, la pausa en su respiración. Retiré la mano de un tirón. No, papá, eso no está bien. Inmediatamente se retractó, se disculpó, dijo que era solo un pensamiento que el dolor había distorsionado. Le dije a Mason que no lo decía en serio. Asentí, pero no le creí. Esa noche, llamé a Mason, le conté todo. Jess, tienes que salir de ahí, me dijo. Esa noche. No me fui de inmediato. Algo dentro de mí necesitaba un cierre. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Al día siguiente, mientras papá daba su paseo matutino, entré en su habitación. Hacía años que no husmeaba, pero estaba desesperada por encontrar respuestas. Abrí el cajón de su escritorio y encontré una pila de diarios, cuidadosamente ordenados y fechados. La mayoría de las entradas estaban llenas de dolor. Largos pasajes sobre extrañar a mamá, sobre cómo la casa parecía una prisión, sobre cómo las noches se hacían interminables. Pero a medida que leía, el tono cambió. Escribió sobre mí, sobre cuánto le recordaba a ella, sobre cómo tal vez fue el destino lo que me trajo de vuelta a casa. Una de sus entradas decía: Jessica es mi luz en esta oscuridad. Tal vez estaba destinada a volver por algo más que ayuda. Tal vez esto sea el universo diciéndome algo. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche lo senté y le dije que me iba. Necesitas ayuda, papá, le dije. Ayuda de verdad. Esto es más que un duelo. Es algo más profundo y no es sano. No se opuso. Por un momento pareció un hombre destrozado, pero luego asintió. Tienes razón, dijo en voz baja. He estado perdida. Regresé a casa en Mason. Fue como entrar en otro mundo. Dormí 12 horas seguidas la primera noche de regreso, y cuando desperté, lloré, no de miedo, sino de tristeza. Había perdido a mis dos padres, de alguna manera, uno por muerte, el otro por algo que aún no podía identificar. Pasaron las semanas. Papá empezó terapia. Se unió a un grupo de apoyo para el duelo. Seguí en contacto, pero mantuve los límites. Poco a poco, empezó a cambiar. Plantó flores nuevas en el jardín de mamá. Empezó a cocinar sus propias comidas e incluso hizo algunos amigos nuevos en su grupo. No fue perfecto, pero algo fue algo. En mi caso, aprendí lo complicado que puede ser el duelo, cómo puede distorsionar, manipular e incluso reescribir tu percepción de la realidad. Pero también aprendí que el amor real y genuino, a veces implica alejarse, poner límites, decir que no. Todavía lo visito una vez a la semana. Hablamos de mamá, compartimos historias, reímos, incluso lloramos a veces, pero nunca hablamos de esa noche, y nunca lo haremos. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, y hay límites que, una vez cruzados, nunca se pueden deshacer. Pero la sanación aún es posible incluso después.